gracias por invitarme y voy a tratar este tema que le puse como subtítulo la ciudad de las niñas y de los niños, una nueva filosofía de gobierno de la ciudad. Es decir, normalmente cuando hay un problema, cuando hay un fallo, es probable que se buscan soluciones locales, superficiales, para que no se note el fallo. La otra posibilidad es de ir a buscar la causa del fallo y intervenir sobre esta. Normalmente esto es un proceso más complejo, más largo, y es frecuente que a la política le interese poco porque supera los tiempos de la política, que son tiempos breves, tiempo de un mandado político, por ejemplo. Y me gusta empezar con algunos ejemplos. Un problema que las ciudades notaron de hace años, es lo que se llaman barreras arquitectónicas, por ejemplo. Es decir, la dificultad que tenían personas discapacitadas que se movían en silla de ruedas a bajar de la acera. Y por esto la solución local, superficial, inmediata fue crear bajadas y subidas, sin ponerse el tema más profundo, que era preguntarse por qué había este problema. Que yo creo que es una elección de privilegio a los coches, a los cuales se reserva un terreno plano, un terreno que no cambia niveles, y se pide al contrario a las personas, a los peatones, de bajar y subir. Que para todas las personas normales que tienen capacidades sin dificultades no es un problema y no se nota. Cuando hay problemas de edad, problemas de embarazo o de discapacidades, esto se nota y se toma una solución que no interviene sobre la causa primaria. ¿Qué entiendo decir? Que existe una solución distinta, que es una solución radical, que se da cuenta que la ciudad está equivocada porque privilegia un instrumento, una máquina, en lugar que privilegiar los dueños verdaderos que no se puede entender que no sean las personas. Por lo cual, una solución más radical, en lugar de hacer bajadas y subidas que siguen siendo incómodas, es hacer de manera que el recorrido de los peatones no tenga nunca un cambio de niveles. Por lo cual, la acera que recorre alrededor de la manzana no se interrumpe nunca, y si hay un aparcamiento, es el coche que sube a la acera y entra en el aparcamiento. Y si tenemos que cruzar la calle, en lugar que bajar, pasar la calle y subir de nuevo a la acera de enfrente, será el pasaje peatonal que tiene el nivel de la acera, de manera que las personas nunca tienen que bajar y subir. Esto es posible. Hay ciudades que lo han hecho y funciona perfectamente, dando una libertad mucho mayor a las personas y algunos vínculos más fuertes a los coches. Y esto ayuda mucho a relajar el tráfico y hacer una ciudad segura, donde es casi imposible o imposible tener accidentes mortales, por ejemplo, de tránsito. Un ejemplo parecido es el tema de la movilidad, que tiene mucho que ver con lo que he dicho hasta ahora. Que entiendo que siempre más hay una propuesta fuerte de parte de las autoridades sanitarias, de parte de que la gente tiene que moverse más.
teniendo en cuenta que la primera causa de muerte en nuestros países desarrollados son afecciones cardiocirculatorias, por lo cual el movimiento es un elemento. Hay también el problema muy fuerte de la obesidad infantil, hay problemas sobre disturbios de atención que parece que están conectados con el hecho que los niños se mueven muy poco. Por todo esto, está subiendo en las ciudades la idea que hay que caminar, moverse, facilitar el movimiento. Aquí también normalmente se toman decisiones parciales, superficiales. Es decir, ¿tenéis necesidad de moverse? Bueno, hacemos una calle peatonal. Hacer una calle peatonal significa decirle a la gente, cuando quieres pasear, te desplazas hasta la peatonal y paseas. Pero no es esto lo que se pide. Se pide que se pueda salir de casa, cualquier lugar que me encuentre yo de casa, y pueda salir paseando, caminando y aprovechar del espacio público a mi necesidad. La calle peatonal es una solución, repito, superficial. Así como muchas veces las ciclovías que no llevan en ninguna parte, perfectas, en parques. En Roma, por ejemplo, tenemos una ciclovía a lo largo del río Tíber, que es una maravilla, pero no sirve para desplazarse, sino para hacer un poco de deporte, que es otro tema. Si queremos que la bicicleta pueda ser uno de los sistemas privilegiados en una ciudad, especialmente en una gran ciudad, para moverse, para desplazarse, de movilidad, tenemos que sea posible ir en cualquier lugar con la bicicleta. Bueno, paso al tema más nuestro. Me invitó una ciudad por un congreso que tenía como título Ciudad jugable desde el 2020 al 2030. Es decir, era una ciudad que se preocupaba de un programa de 10 años para llegar a ser una ciudad donde era posible, era fácil, era adecuada por el juego de los niños. Y me invitaron como testimonio, como referente, por lo cual yo escuché todas las intervenciones. Las intervenciones eran más o menos sobre estos tres objetivos. Primero, aumentar bastante o doblar el número de plazas de juego para niños de la ciudad. De manera que esto se considerara casi como un derecho, que cada niño y niña tuviera un espacio de juegos cerca de su casa. El segundo era que estos espacios de juego fueran inclusivos. Sabes que se usa mucho hoy en día esta palabra, donde inclusivo significaba adecuado también para niños discapacitados, por lo cual los juegos debían tener en cuenta que hay también este tipo de usuarios. Y el tercer objetivo era que estos espacios debían tener algunos servicios básicos y se citaban especialmente agua y baño. Bueno, a mí me tocó intervenir al final y no pude evitar de pedir disculpa para decir que no estaba de acuerdo con nada de lo que había escuchado. Porque de mi punto de vista una ciudad será jugable cuando no tendrá más espacios dedicados al juego. Y aquí entramos en el tema muy grande, muy importante del derecho al juego de los niños. Un derecho que hasta hace poco, hace 30, 40 años,
era un tema que no interesaba a nadie. Y esta era su suerte. No era un tema público, no era un tema de los niños. Interesaba a los niños y los padres no tenían tiempo de ocuparse de las cosas de los niños, por lo cual lo dejaban. Lo que hacían las familias correctamente, yo creo que sigue siendo correcto hacerlo, ponían normas, por lo cual teníamos, estoy hablando de mi experiencia de niños, estoy hablando de otro milenio, pero bueno, que era, es decir, había límites de horario, teníamos que volver a casa dentro de 1 hora. Había límites de espacio, de no ir más allá de comportamiento, de no hacer algunas cosas, de no practicar, encontrarse con personas mayores o no sé qué. Después, cada familia ponía. Y naturalmente, nuestro papel era, por un lado, estar dentro de las normas y, por otro lado, forzarlas hasta donde era posible. Por lo cual, el tema de la transgresión estaba incluido en el tema del juego. Y creo que es muy importante, porque si no es posible transgredir, no se aprenden las normas. Porque aprender una norma significa aceptar de no transgredirla. Pero esto es posible si es posible transgredirla. Es evidente que si el juego hoy en día es una experiencia que se hace siempre y solo en presencia de adultos, el tema de la transgresión desaparece. El año pasado me pidieron de escribir un artículo sobre la transgresión infantil. Y yo lo empecé diciendo que hoy en día la transgresión es un lujo que los niños y las niñas no pueden permitirse. Y esto creo que es muy grave. Muy grave porque los niños llegan hasta la adolescencia sin haber tenido la posibilidad de enfrentarse con el tema de la transgresión. Y el tema de la transgresión tiene muchas cercanías, muchos puntos de contacto con otro tema muy importante, que es el tema de riesgo, el tema de los obstáculos. Françoise Dolto, una neuropsiquiatra infantil francesa muy importante del siglo pasado, en una entrevista a una pregunta de un periodista que le decía, pero para usted, ¿qué significa juego por un niño? Ella dice, yo creo que jugar es la realización de un deseo a través de riesgos. Es decir, el riesgo es igualmente, como la transgresión, una componente esencial del juego. El riesgo es el obstáculo y el juego es el placer de enfrentarse con el obstáculo para superarlo. Por lo cual la satisfacción de superarlo o la humillación de no conseguirlo. Lo intentaré mañana. Y es de todo una experiencia. Es evidente que frente a un obstáculo hay que elaborar estrategias de solución, de superación del obstáculo mismo. Y hay obstáculos físicos, hay obstáculos sociales, encontrarse con personas desconocidas, elaborar estrategias de conocimiento, de evaluación. Son procesos muy complejos y muy profundos que hoy en día van desapareciendo. ¿Y por qué ha ocurrido algo de raro? Yo me lo puse muchas veces. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en un momento histórico que podemos colocar entre 30, 40 años antes, no más,
un adulto se puso el problema. Repito, antes era un problema que no pertenecía a los adultos. Era un problema para nosotros, al cual se dedicaba mucho empeño, mucho tiempo. Por ejemplo, yo pasaba casi todo el tiempo de la mañana en la escuela pensando cómo arreglar el tiempo de la tarde para jugar con mis amigos. Y en este momento histórico que decía, que yo coloco entre 30 y 40 años antes, un adulto, que significa todos los adultos, se encontraron en un momento dramático con su hija o su hijo por la mano, saliendo de casa y poniéndose la pregunta, ¿dónde lo llevo? ¿Y para hacer qué? Y esta pregunta no tenía una respuesta, porque, repito, eran las preguntas que se ponían los niños. Y los niños buscaban respuestas, sabían dónde ir y para hacer qué. Y claro que cuando hay preguntas, hay algunas agencias, algunas entidades que se interesan mucho a dar respuestas a las preguntas. Y dos de estas son el mercado y la política. Es evidente que para el mercado las preguntas significan demanda. Y el mercado normalmente tiene como su papel de contestar a demandas. Y muchas veces inventa demandas, produce necesidades nuevas para ofrecer después productos que las solucionen. En este caso la demanda existía y el mercado dice no te preocupes, yo organizo juegos, produzco juegos seguros, a norma, así como produzco ya juguetes, que de nuevo son instrumentos que compensan o solucionan una pregunta de los padres. ¿Cómo puede jugar mi hijo? Repito, antes los juguetes no eran un elemento esencial del juego. En toda mi infancia, bueno, yo soy un niño de la guerra, por lo cual ni se ponía el tema de juguetes, había mucho más problemas. Y tener juguetes era un problema nuestro. Se construían juguetes y se aprovechaba de productos naturales con la ayuda y la asesoría de adultos, especialmente los abuelos, pero también los padres. Nos ayudaban a solucionar temas o a enseñarnos cómo se podían o cómo ellos lo hacían de pequeños. Por lo cual el mercado dice no te preocupes. Y lo mismo dice la política. Dice, si tú me votas, yo te doy dónde llevar tu hijo para que pueda jugar. Y se inventan las plazas de juego para niños, que no existían. En mi infancia no existían. Casi no existían, ya empezaban, cuando eran niños mis hijos. Estoy hablando de hace 50 años. Y allí se crea esta situación paradójica que los niños van todos los días en el mismo lugar a usar los mismos juegos de forma individual. Normalmente hay fila de niños que esperan que el columpio sea libre. Por lo cual el juego pierde uno de los sentidos más importantes, que es jugar juntos, ponerse de acuerdo, pelearse, pegarse si es necesario, con la necesidad de evaluar cómo hacemos para mañana. Porque si mañana tenemos que encontrarnos de nuevo, tenemos que decidir si la pelea que hemos tenido es definitiva o vale la pena buscar la manera para decir, bueno, no importa, mañana nos encontraremos de nuevo. Y creo que todos los que me están escuchando
si piensan a su infancia, encuentran memoria de estas experiencias. Estas experiencias están desapareciendo de la vida de nuestros hijos. Y esto está produciendo consecuencias fatales. Pero fatales porque, por ejemplo, no poder encontrar obstáculos, riesgos desde pequeños. Y cuando digo pequeños, estoy hablando de niños de 3, 4, 5, 6 años. No estoy hablando de preadolescentes. Y la autonomía es un recorrido continuo, no discontinuo, no que empieza a los 12 años. Dice, sí, lo hemos hablado con mi mujer, lo hemos hablado con mi marido. A los 12 años le damos la llave de casa. A los 12 años no sabrá qué hacer, no sabrá manejar esta autonomía y será peligroso. Allí sí, cuando hablamos de los dramas de la adolescencia, consumo de alcohol, consumo de drogas, una sexualidad precoz y una cosa dramática, los accidentes de moto y de coche. En Italia tenemos la vergüenza que yo no soporto, que la primera causa de muerte hasta los 26 años sean los accidentes de moto y de coche. Y yo creo que no haber podido lastimarse las rodillas varias veces cayendo de la bicicleta hace mucho más probable caerse una vez sola con la moto. Y esto es una responsabilidad. Hoy en día, por ejemplo, en todo este proceso, una ayuda muy importante pueden darla los pediatras. Para ayudar a los padres a entender, primero, que los hijos no son tontos, son capaces. Y cuando son solos no le ocurre nada, porque se hacen cargo. Mientras cuando son con nosotros no lo hacen. Y vivimos un conflicto que crea una situación de peligro real. Cuando los hijos son con sus padres, corren riesgos. Cuando son solos, no. Nosotros tenemos experiencias de ir solos a la escuela. Y ahora voy a esta parte que me interesa mucho, porque tiene que ver con Madrid. Pero antes de llegar a esto, quería matizar un poco más la importancia de todo esto. ¿Por qué yo tengo tanto a este tema del juego? Porque el juego es, y para decir esto no tengo dudas, la experiencia más importante en la vida de una persona. No estoy hablando de infancia, estoy hablando de la vida. Porque es el motor fundamental para realizar los progresos impresionantes que se cumplen en los primeros años de vida. Hasta los 4, 5, 6 años de vida, el cerebro tiene un trabajo neuronal tan intenso que no se va a repetir a lo largo de toda la vida. Allí se ponen los cimientos sobre los cuales se construye toda la experiencia vital, tanto cognitiva que social, que de las habilidades. No es un caso que una persona, creo, competente, como puede ser Einstein, decía que el juego es la forma más alta de investigación. Y era un investigador científico, sabemos de qué nivel. El juego es la forma más alta de investigación. Y por esto vale. Es interesante notar que la Convención de los Derechos del Niño del 89, así como dedica un artículo, el 28, a la escuela, dedica un artículo, el 31, al juego. Y dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego. Ya es importante notar esta
asociación entre tiempo libre y juego. Para que exista el juego, debe existir el tiempo libre. Hoy en día, la mayoría de nuestros niños y niñas no tienen tiempo libre. Su tiempo pasa en la escuela por un 80%, porque hoy casi la mayoría de las escuelas, por lo menos en Italia, estoy hablando especialmente de las primarias o de la obligatoria, tiene una duración de 8 horas. Por lo cual no hay 8 horas para dedicar al juego, porque no hay 16 horas buenas. Pero en la tarde se colocan las escuelas de la tarde, que son cursillos que le parece a la familia tan importante que sus hijos vivan para no perder tiempo, para aprovechar de todo el tiempo. Es frecuente decir, bueno, pero tienes el jueves libre, ¿qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Otra lengua o un deporte o una actividad artística. No digo que se pongan cosas malas, pero son escuelas, no son juegos. Y hay deberes. Esto también es una paradoja, un absurdo, que la escuela que ocupa 8 horas piensa de tener derecho también de ocupar otro tiempo del tiempo de juego de los niños. Yo creo que los deberes son ilegales, a pesar que son inútiles de un punto de vista didáctico, pero no creo que, bueno, si queréis poner preguntas, no me molesta, de toda la vida estoy contra las tareas y los deberes. Por lo cual, el tiempo libre no hay. Y el juego solo puede estar en el tiempo libre. Hay otro detalle que se ha perdido en la versión española, y no sé por qué. En la versión original inglesa, el verbo jugar se acompaña con el verbo to engage in play. Es decir, dice que los niños tienen derecho a empeñarse, a comprometerse en el juego. Es una forma muy fuerte. En Italia la traducieron dedicarse al juego. En la versión española simplemente dice tienen derecho al juego, punto. Y no es un detalle inútil, porque este verbo tan comprometido, to engage, no recorre, no se encuentra en otro lugar de la convención, ni cuando se habla de escuela. Por lo cual yo creo o deseo pensar que los que escribieron el texto de la convención eran conscientes que el juego era el derecho más importante. Tanto que se consideraba no solo un derecho, sino casi un deber. Los niños no solo tienen derecho a jugar, sino que deben jugar, porque ellos lo necesitan y diría lo necesita la ciudad. Aquí hay de nuevo una paradoja. Nosotros no dejamos salir los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa. Yo estoy seguro que la calle es peligrosa porque no hay niños. Y los niños son un sensible indicador ambiental. ¿Sabes? Los indicadores ambientales son estos animales o plantas que desaparecen cuando hay contaminación, por ejemplo, cuando el ambiente está enfermo, como las golondrinas o las luciérnagas, por ejemplo. Bueno, los niños son indicadores ambientales. Si desaparecen de la ciudad, significa que la ciudad está enferma. Y los niños han desaparecido de la ciudad. Por lo menos en Italia, si yo salgo por la tarde cuando las escuelas están cerradas,
es casi imposible que encuentre un niño que tenga menos, o una niña que tengan menos de 10 años, que están recorriendo por su cuenta la ciudad o están jugando con amigos en el espacio público de la ciudad. Por esto nosotros, preocupados de esta necesidad, hemos propuesto una experiencia que llamamos A la escuela voy solo, y la propusimos desde los 6 años por delante. La hemos desarrollado en muchas ciudades italianas de medio tamaño, lo hemos hecho en Roma, lo hemos hecho en Buenos Aires, lo hemos hecho en Rosario. Donde se hace, funciona perfectamente. Los niños saludan a sus padres, se van a la escuela, parece que tengan un beneficio muy fuerte en atención. Sabéis que hoy los disturbios de atención son una de las enfermedades que producen un bombardeo farmacológico muy grave en niños y niñas. Bueno, hay estudios, investigaciones en Estados Unidos y en Dinamarca que demuestran que los niños que van a la escuela caminando tienen un nivel de atención significativamente más alto de los niños que van a la escuela en coche con sus padres. Así como es seguro, tenemos datos, investigaciones hechas, que es más frecuente, no solo más frecuente, es posible porque en un caso no hay casos de accidentes de niños que iban solos a la escuela. Nosotros en 30 años no tenemos noticia de niños que habían padecido accidentes graves andando a la escuela sin adultos. Al contrario, tenemos muchos casos y confirmados de accidentes de coche de niños que iban a la escuela acompañados por sus padres. Por lo cual es mucho más peligroso llevarse a su hijo en coche que dejarlo ir solo. Y los niños, repito, son un elemento que mejora el ambiente. Bueno, yo recuerdo, y voy terminando, recuerdo mi colaboración con un programa que me parecía muy interesante en Madrid. Se llamaba Madrid a pie, un programa de la Consejería, creo, de Educación, junto con la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente, creo, no recuerdo exactamente. Me encontré muchas veces con personas responsables, representantes de escuelas, que estaban comprometidas en este programa de ir a la escuela solos. No pedibus, Pedibus es ir a la escuela acompañados por una persona que acompaña varios niños de varias familias, por lo cual en lugar de acompañarlo a sus padres, lo acompaña una tercera persona o encargada por el ayuntamiento o voluntario entre los padres. Hay varias formas. Es interesante porque ahorra coches, y esto seguro que es un beneficio por la ciudad, y pide a los niños de caminar, y también esto es beneficioso. Pero no hay nada de autonomía, porque hay una persona encargada de acompañar a los niños. En nuestro caso no hay personas. Los niños saludan a sus padres y se van encontrando sus compañeros y naturalmente por esta experiencia nosotros pedimos la ayuda de los que viven en la calle, que son las tiendas, que son los comerciantes, que son los kioscos. Es decir, estas personas que siguen viviendo la calle, porque sus negocios están en la calle, se ofrecen voluntariamente a ofrecer sus servicios a niños que lo necesitan si se mueven solos en la calle. Que puede ser el baño, puede ser un vaso de agua, puede ser una llamada por teléfono, bueno, una tirita si ha ocurrido algo.
Y estos negocios, estas tiendas tienen una pegatina en el escaparate con el logo de la experiencia, que dice que tienda amiga, a veces dice si quieres puede entrar, bueno, depende de cómo se organiza. Los niños lo conocen y pueden aprovechar de estos servicios a lo largo de los caminos. Pero yo siempre pido que si se hace esto con la Secretaría de Comercio, no se haga solo por las cercanías de las escuelas, se haga por toda la ciudad, porque lo que deseamos no es solo que vayan a la escuela de esta forma, sino que por la tarde puedan volver a salir para encontrarse con los amigos y por fin jugar. Bueno, por lo cual yo sé que vosotros estáis organizando algunas experiencias como Revuelta Escolar. Son experiencias interesantes. Se cierran calles cada cuando, de manera que los niños puedan jugar. Esto es interesante porque jugar en la calle demuestra que no son necesarios los juegos. Es una alternativa a la plaza que me parece muy interesante. La calle no tiene nada aparentemente para jugar. Pero si cerramos una calle, los niños llenarán la calle vacía porque tiene su encanto. Es un lugar prohibido. Y todo lo que es prohibido en el juego asume un sentido. Y imitar los adultos, especialmente en cosas que se piensa que los niños sería mejor que no hicieran. El juego del doctor, por ejemplo, es un típico ejemplo de juego infantil que preocupa mucho a los adultos y que encanta a los niños. Y creo que es una experiencia importante. Y un poco la calle, que no tiene nada de doctor, pero tiene el mismo fascino, porque es un lugar que normalmente es prohibido y si la cortamos sin poner nada, serán los niños que pintan, que ponen, que aprovechan de este espacio regalado. Pero hay que superar un momento actual que es un poco de experimento, atreverse a pedir una calle cada mes, me parece que hacéis, o cada semana. El tema verdadero es que los niños necesitan jugar todos los días. Por lo cual tenemos que pasar de experiencias un poco simbólicas a experiencias reales. Y aquí, y voy terminando, yo creo que tenemos algunos obstáculos muy importantes que tenemos que superar. El primero, ayudar a las familias a entender que no hay por qué no confiar con sus hijos. No hay por qué pensar que la ciudad no permita una experiencia que era normal hace 30, 40 años. Los datos que tenemos, yo conozco los italianos, vosotros podéis mirar los españoles, creo que sean los mismos. Los datos del Ministerio de Interior dicen que nuestras ciudades van mejorando, no tanto como esperamos, pero van mejorando. Es decir, que cada año hay menos accidentes de tránsito y hay menos delitos. Si es así, podemos pensar que las ciudades son un poco más seguras. Y no se entiende por qué, mientras que baja el peligro, sube el miedo. Esto es un tema que hay que examinar. Yo creo que de nuevo hay responsables de esto. Y lamentablemente, de nuevo, uno de los responsables es la política. Hay una política que confía en el miedo, que lo produce, que lo construye, que construye enemigos. Es interesante notar cómo los enemigos cambian con los años.
Desaparecen los de hace 20 años, aparecen de nuevo después de 4 o 5 años, cambian y después bueno, y por lo cual no es verdad, es solo funcional por una política. Y igualmente los medios favorecen mucho el miedo. ¿Por qué? Porque dan una énfasis, una importancia enorme a lo peor que ocurre en nuestros países. Pasan horas a describir hechos horribles y se sigue por días y meses a hablar de lo mismo, que significa que no son así frecuentes como parecen, pero la gente con este bombardeo se da la idea que es no solo frecuente, sino es probable. Y es evidente que si yo pienso que para mi hija o para mi hijo es probable que encuentre lo que veo con tanta insistencia en la televisión, pienso de no poderlo dejar. Por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo, un trabajo público, invitando a los padres, repito, ayudando con los pediatras, que ayuden a los padres, porque por un lado, convencerse que la ciudad no merece este miedo y que los hijos merecen confianza, porque tienen capacidades. Por otro lado, ser conscientes de lo que pagan los niños no teniendo autonomía. Están pagando un coste enorme, porque por un lado, por ejemplo, no poder salir a encontrarse con los amigos desde muy temprano de edad, significa favorecer la dependencia de nuestros hijos de las tecnologías. Porque las tecnologías están sustituyendo los amigos. Y una de las pocas posibilidades de romper esta dependencia, yo creo que es la posibilidad de encontrarse con amigas y amigos. Pero tenemos que esta experiencia empiece como máximo a los 6 años. Porque si pensamos que empezará a los 12, será demasiado tarde. Pero ya perdieron la idea de un encuentro físico y prefieren un encuentro virtual. Aquí se abre de nuevo un tema muy amplio que no podemos... Y claro que después de todo esto, después de este trabajo que tenemos que hacer con los padres, tenemos que asumir responsabilidades políticas. La ciudad puede cambiar. Debe cambiar. Debe ser una ciudad donde sea fácil moverse, donde sea posible pasear en toda la ciudad, porque el derecho primario no es del coche, sino es de los peatones. Una ciudad que tiene que elegir de devolver el espacio público a la gente. Hoy la gente lo ha perdido. El espacio público, por encuestas que tenemos, ha sido privatizado por más del 80% por la presencia constante de medios privados o en movimiento o en aparcamiento. Esto significa que hemos dejado la ciudad, porque el espacio público es la parte más importante de la ciudad, es la parte más bella, la parte que podemos compartir, donde podemos vivir nuestros derechos, la hemos vendida, la hemos pasada a máquinas. Y bueno, hay que pensar una política del espacio público. Vosotros tenéis un ejemplo que yo cito siempre, un poco porque hace parte de nuestra red de ciudades de las niñas y de los niños, un poco porque quiero mucho esta experiencia. Pontevedra es una ciudad española, creo que es uno de los ejemplos más importantes del mundo de una ciudad que se dedicó a restituir el espacio público a la gente, considerándolo como un derecho primario de ciudadanía junto con la salud y la educación. Salud, educación y espacio público, me parece
un programa muy interesante. Bueno, con esto os dejo en el sentido que estoy a vuestra disposición por vuestras preguntas, porque como siempre, por tanto tiempo que uno puede ocupar, hay muchísimas cosas que hay que añadir. Y estoy aquí por esto. Gracias. Hay interrupciones cada cuando, ¿eh? Vamos a ver cuándo. Vale. Francesco, muchísimas gracias de verdad por esta conferencia, porque yo creo que hay muchísimas cosas que sacar ahí y que me quedo con una frase que me ha gustado mucho, que dices que pensamos que la calle es peligrosa y no dejamos salir a los niños, pero lo que es peligroso es que no haya niños en las calles, ¿no? Me parece que resume muy bien todo esto, esta mercantilización del miedo y esta utilización del miedo tanto política como mediáticamente, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Te vamos a pedir un momentito más algunas preguntas que hay del público. No sé si pueden salir aquí. Y así puede ver a la persona que le va a hacer la pregunta. Aquí. Bueno, realmente he pedido la palabra para asegurarle a Francesco que estamos aquí parte de sus amigos, de los muchísimos amigos y gente agradecida que tiene aquí en España, lo mismo que sé que la tiene en tantos países. Yo me estaba preguntando qué me hubiera ocurrido a mí si en esta misma situación tuya le hubiera dado la conferencia a 2 personas o a ratos a persona y media, cuando la sala está llena de personas que además te hubieran estado haciendo así con la cabeza todo el tiempo. Yo creo que ahí hay una realimentación que se ha perdido. No es lo mismo hablarle a 2 personas, viendo 2 personas que estaban muy atentas y que tienen un gran mérito de haber organizado esto, que me disculpen porque lo han organizado lo mejor que han podido. Pero yo creo que es un ejemplo de cómo muchas veces la tecnología secuestra las soluciones en las que a lo mejor con una retransmisión y una grabación menos perfecta, perdón por los técnicos que lo han hecho todo lo bien que se puede hacer, pero es lo mismo que las soluciones que damos a la ciudad. Generalmente soluciones tecnológicas en lugar de soluciones éticas en las que realmente en la solución estén participando todas las personas que están implicadas en un problema. Y yo creo que aquí había una situación de comunicación. Yo estaba sufriendo un poco pensando en cómo me hubiera sentido yo sin saber si estaba dando una charla a una sala vacía o a una sala repleta como esta de personas que algunas no se han podido ni sentar. Saludos, Francesco, muchas gracias. Solo una pequeña aclaración. El programa Madrid a pie, Camino Seguro al Cole, estaba patrocinado por el Ayuntamiento. Y bueno, tú que participaste tanto en eso y a quien se lo debemos, pues es natural que en este momento no te acordaras, pero que cada palo aguante su vela. Fue el Ayuntamiento de Madrid el que patrocinó el programa Madrid a pie, en el que el grupo de trabajo Ciudad de los Niños participamos tanto y del que nos hemos ido realimentando mucho tiempo porque fue la experiencia más jugosa que ha hecho nuestro grupo de trabajo a lo largo de sus 20 años de recorrido. Muchas gracias por todo, Francesco. Yo recuerdo con mucho cariño un encuentro que me se quedó en la memoria en un salón muy grande del ayuntamiento con centenas de policías. Eran todos en uniforme y el tema de este día era el policía amigo de los niños en Madrid.
Con lo cual creo que sería interesante retomar estos temas. Adelante. Hola, Francesco. Yo doy clase a niños que ya han pasado por la época de no ser autónomos. Doy clase en un instituto. Afortunadamente, una de las asignaturas que me tocan es valores éticos con niños de 12 años. Y algunos de los niños de 12 años han estado en coles que participaron en el proyecto Madrid a pie y que ya está perdido. Y es una lástima. Estamos exponiendo temas que les interesan y justo el jueves los chicos del grupo, los chicos y las chicas del grupo que les correspondía hablaron del estrés y la ansiedad. Un tema estrés y ansiedad. Ansiedad. Ansiedad, sí. Y planteaban de una forma muy teórica, porque ni siquiera me entregaron el trabajo antes de exponerlo, que el estrés era por exceso de trabajo, por embarazo, por los niños. Digo, bueno, ¿y a vosotros? ¿Qué os produce ansiedad? ¿Qué os produce estrés? La falta de tiempo. La falta de tiempo. No tenemos tiempo para nosotros. Tenemos que hacer muchas cosas. Y creo que no encontraban, cuando les proponía qué soluciones ven ellos para este tipo de problemas, no encuentran el espacio y el derecho de tener el tiempo. Son mayores, tienen que aprovechar el tiempo para crecer, para tener un trabajo en el futuro, para aprender tantas cosas y no se creen con el derecho a tener tiempo, a jugar, a estar con las personas. Y la otra cosa que les producía muchísima ansiedad tiene mucha relación con las redes sociales. Tiene relación con el miedo a enfrentarse directamente a la opinión de los demás, al qué dirán y a las redes sociales y a las fotos. Es tremendo. 12 años. A mí me preocupa enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un testimonio muy importante, muy importante. Yo creo que esto hay que tener en cuenta que lo que está escrito en la Convención de los Derechos de los Niños, y que serían niños y adolescentes porque llega hasta los 18 años, no es una exhortación, no es un consejo, es una ley del Estado. No solo una ley del Estado, sino es una ley que tiene una dignidad jurídica más alta de las leyes ordinarias, siendo un tratado internacional por todos los países que lo ratifican. Esto se pone solo bajo de la Constitución. Es evidente que si la Constitución fuera en contraste con la Convención, este Estado no ratificaría la Convención, porque está en contraste con la Constitución. Pero como todos los países del mundo la ratificaron, esto es el tratado internacional más reconocido del mundo. Por lo cual, en la ley se dice que los niños tienen derecho al tiempo libre. Por lo cual, niños de esta escuela, de esta clase, de esta profesora que habló, que dicen no tenemos tiempo libre, están denunciando un abuso. Y tenemos que tener en cuenta y tomar soluciones y no solo seguir discutiendo entre nosotros qué pena, qué tal. No, hay que buscar, obligar, hablar con los padres. Y yo cuando hablo con los alcaldes, digo siempre que tenéis que hacerlo vosotros y vosotras, porque el alcalde es el defensor de los derechos de los niños. La convención se pone en la mano de las autoridades. Es el gobierno, no el gobierno, el Parlamento español que la ratificó. Y son las autoridades a caída, el presidente del consejo, el presidente de la comunidad autónoma, el alcalde de la ciudad, el director de la escuela,
que tienen que asumir la responsabilidad que se respete. No podemos seguir asistiendo, escuchando niños que dicen, pero nosotros no tenemos tiempo libre. Yo creo, yo espero que chicos, no son niños, chicos de 12 años por adelante, reivindiquen su derecho al tiempo libre y lo tomen luchando. Yo escribí un librito por los 30 años de la Convención, que significa hace 3 años, que tenía un título que me creó varios problemas, porque era Manual de Guerrilla Urbana para niñas y niños que quieren conocer y defender sus derechos, donde hablaba con los niños diciendo tenéis que rebeldarse, tenéis que luchar. Lamentablemente no podéis esperar que esto lo hagamos nosotros, que tendremos que hacerlo para defenderme, pero no lo estamos haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si, creo que te tienes que ir. No sé, son las 12, me parece que, no sé si te da para una pregunta más o lo dejamos aquí. Venga, ¿Sí? venga. Pues, ¿quién quiere? Si hay. Aquí, ¿no? Le cambio yo mejor. Para Hola, Francesco. Hola. Al hilo de que ya ha hablado la otra docente, ¿no? Yo también me dedico a la docencia. Soy docente de niños más pequeños, de los que sí que tenemos que fomentar esa autonomía que dices. Ahora mismo trabajo en una escuela infantil. Y de todo esto que has comentado, muchas veces el miedo que tengo como padre y como docente es que cuando las propias familias meten a los pequeñines en esta vorágine, ¿no? De extraescolares, de actividades, es porque es el modelo de sociedad que se está fomentando. Estas familias muchas veces desde su ignorancia lo que pretenden es que sus hijos sean o sus hijas los mejores en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces meterles las clases de inglés, a escolares, todo esto lo hacen desde el conocimiento que tienen y desde cómo la propia sociedad nos está educando desde muy pequeños, que es desde la competición, ¿no? Y poca colaboración en realidad. Hace poco tuve la suerte de encontrarme en mi vida con un libro que se llama Educar en el asombro, que os lo dedico a todas y todos, donde explica, ¿no? Claramente cómo desde muy pequeños no nos dejan, ¿no? No nos permiten que nos paremos a ver una mariquita o una hoja caída en el suelo y sí que nos están tirando. Venga, vámonos, démonos prisa porque tenemos que ir a natación. Venga, vamos, tenemos que correr porque tenemos que hacer esto, ¿no? Es todas las prisas y no nos centramos en ningún momento del día a estar en el aquí y en el ahora, dedicar ese momento que realmente necesita la infancia. Y al hilo de lo que decías de los derechos de la infancia y todo esto, ¿no? Este año llevamos un proyecto muy bonito, a mí me enorgullece contarlo, ¿no? En el sitio donde trabajo, que eran los nuevos derechos de la infancia, porque obviamente ya tenemos la suerte de vivir en Occidente y de tener unos derechos ya adquiridos nuestros peques, pero sí que se le está dedicando el derecho al tiempo, el derecho a equivocarse, el derecho a la propia autonomía, ¿no? Y sí que es algo bueno que creo que se tiene que hacer esto desde las instituciones educativas. Muchísimas gracias porque siempre es un placer escucharte. Gracias. Gracias. Bueno, voy a aprovechar porque hay muchos elementos que salieron de esta pregunta. Por un lado, bueno, terminaré con el tema de la infantil porque el tema de la autonomía en la infantil es muy interesante. Pero antes decía el docente que los padres quieren que sean los mejores. Y esto es muy interesante, muy bello, es correcto. Todos los padres quieren que sus hijos sean los mejores. El tema es que no estamos equivocados sobre cómo conseguir este resultado correcto. Y aquí también la convención, hoy no se hablaba de educación, y porque si queremos hablar de educación, pasa lo mismo que hemos dicho por el juego. En la escuela es muy normal que los niños se aburran. No se nota que si se aburren no aprenden, por lo cual es una experiencia inútil.
Es decir, una escuela donde sea frecuente el aburrimiento es una escuela que no funciona. Normalmente la escuela se defiende echando la culpa a los alumnos. Los alumnos se aburren por mala costumbre o por mala gana. No, si se aburren es la escuela que está fallando. Y es muy interesante de nuevo volver a la Convención de los Derechos del Niño, que el artículo 29, en 2 líneas, describe muy claro cuál es el sentido y el objetivo de la educación. Decía antes que el artículo 28 se ocupa de escuela. El artículo 29 se ocupa de educación. De manera más amplia, es muy interesante porque involucra familia, escuela y sociedad. Y dice simplemente que la educación está encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y sus capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. No sé si se nota que no tiene nada que ver con lo que normalmente es la escuela. La escuela casi siempre, ha ocurrido para mí, ha ocurrido a mis hijos y ha ocurrido a mis nietos, por lo cual es frecuente. Por lo menos en mi caso personal ha sido de gran mayoría. Que la escuela pide a los alumnos una mediocridad, es decir, de conseguir la suficiencia, de llegar al 6 en todas las disciplinas. Esto es la equivocación, porque al contrario, la Convención dice que la educación debe estar encaminada a la excelencia, no a la mediocridad, porque dice hasta el máximo de sus posibilidades. Es evidente que yo excelente, el mejor puedo serlo solo en algunas cosas o una cosa, la mía, en mi vocación, porque yo por lo que me gusta me voy a comprometer hasta sufrir, donde sufrir no es sufrir, porque me gusta. Esto debería pedir la educación. Y cuando decía el docente, porque los padres quieren que sea el mejor significa esto, ayudarlo a descubrir lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Decía, cada uno de nosotros tiene escondido un juguete preferido. La educación debe ayudarnos a descubrirlo y dedicarnos solo a esto, porque solo desarrollando nuestro juguete preferido seremos felices. Bueno, esto tiene mucho que ver con la educación. La educación debería tener como objetivo la felicidad, porque lo que nosotros tenemos que esperar es que los chicos, los niños, los chicos de hoy puedan ser personas realizadas, felices, capaces de crear un mundo mejor de lo que estamos dejando. Y bueno, había muchas más cosas. El tema, quería terminar con un ejemplo de educación infantil. En un encuentro de salud pública que me había pedido el hospital de mi tierra para gente de salud, de personas también de educación, el tema era la autonomía como la relación entre autonomía y salud. Y me escucharon y hablaba de ir a la escuela solos y tal, todas estas cosas. Y al final se acercaron algunas chicas que me dijeron que eran docentes de escuela infantil y de nido de infancia, que nido en Italia es de 0 a 3 años.
Y me decían, pero nosotros, ¿cómo podemos hacer algo sobre la autonomía? Porque no podemos pedir a niños de 2 años que vayan a la escuela solos. Y yo en el momento no había pensado a Le digo, bueno, pero podéis pedir a los padres, por ejemplo, que lo dejen entrar solos. Lo llevan hasta la puerta de la escuela y le dije, bueno, entra tú y después yo vengo y te saludo. Y si esto pasa o se confirma o funciona, podéis dejarlo 10 metros antes de la puerta de la escuela. Dice, estos 10 metros lo haces solo, yo después llego y te saludo dentro de la escuela. Bueno, como este curso tenía que hacerlo en varias conferencias de un mes, de otro mes, el mes después vuelvo y estas personas se acercan y me dicen, ¿sabes que lo hemos hecho? Yo ni pensaba que era posible. Y digo, ¿qué habéis hecho? Bueno, hemos hablado con las familias, estaban encantadas. Y hemos notado esto. Y esto lo digo siempre porque significa que la docente, la maestra que me lo contó, era una buena maestra, una gran buena maestra. Me dice, noté estas 2 cosas. Si los niños lo llevan sus padres, lo llevan en brazo y lo pasan a brazos de un adulto de la escuela. De brazos del padre, de los padres al brazo de los docentes. Si entran solos, los reciben los otros niños de adentro. Por lo cual, entran solos y lo reciben los niños. La segunda observación era que los niños que entran solos no lloran. Bueno, esto me parece estupendo. Y lo dice todo. Niños de 2 años no lloran porque entran solos. Gracias. Adiós.